Hola mis queridos amantes de la literatura, hoy tenemos un video especial como el video especial que hicimos anteriormente. Hoy vamos a hablar de uno de los hermanos menores de la literatura, vamos a hablar de la literatura prehispánica y en el día de hoy lo vamos a hacer con la ayuda del profesor Ayder Pesca. Y cuando dije que la literatura prehispánica era el hermano menor de la literatura es porque todo mundo se olvida de ella y muy pocos la recuerdan. Pero hoy, con la ayuda del profesor Ayder Pesca, nosotros vamos a hablar de este tipo de literatura y vamos a hablar de sus características y de su historia. Soy Sergio Pérez, profesor de literatura, y así como lo hemos venido haciendo desde hace varios videos, vamos a seguir hablando de la historia de la literatura y de los temas más importantes que existen en la literatura. La literatura prehispánica se refiere a aquellas tradiciones literarias de antes de la llegada de los españoles. Y aquí ustedes tienen la primera pregunta del examen de español. ¿Desde cuándo nosotros hablamos de literatura prehispánica? Sería el colmo que alguien la fuera a perder. Y al entender que toda aquella manifestación literaria de antes de la llegada de los españoles es literatura prehispánica, nosotros ya podemos hablar de sus características. Pero antes es necesario mencionar un contexto histórico de lo que era el continente americano antes de los españoles. Y es que, contrario a la creencia popular de que en América solo existían unas cuantas tribus, esto es mentira, pues el continente americano estaba poblado por diferentes tribus. Es así que si ustedes quieren conocer la historia de estas tribus, vayan a cada pueblo de Colombia o a cada pueblo de Latinoamérica y pregunten por la historia de su fundación. En muchos de esos pueblos les dirán que en ese mismo territorio había una tribu indígena. Entonces, al reconocer que el continente americano estaba poblado, nosotros también debemos entender y reconocer que estas tribus también tenían unas costumbres o una cultura en la que se manifestaban a través de su propia literatura. Cuando llegaron los españoles, muchas tribus se unieron a ellas, pero también hubo otras que los combatieron. Pero perdieron no por las armas, sino por las bacterias, pues los españoles traían enfermedades que los indígenas nativos no tenían defensas. Y fue de esta forma que las tribus comenzaron a desaparecer, no por las armas, sino por las enfermedades. Y nosotros conocemos hoy la literatura prehispánica es porque ésta se recuperó y fue recuperada por algunos curas españoles que estaban interesados en las culturas nativas y también porque algunos indígenas se castellanizaron o se españolizaron y gracias a esa doble función cultural de esos indígenas fue que ellos recuperaron esa tradición oral. En el continente americano había muchas tribus y muchas culturas, pero en el día de hoy, y si vamos nosotros a hablar de literatura prehispánica, debemos mencionar a tres civilizaciones poderosas: los aztecas, los mayas y los incas. Los aztecas en el norte, los mayas en el centro y los incas en el sur. Y gracias a estas tres tribus es que nosotros podemos hablar de literatura prehispánica, pues fueron estas tribus y estas culturas las que popularizaron la tradición oral del continente americano. Ahora bien, también hay que aclarar otro hecho, que gran parte de las culturas nativas no escribían o tenían un sistema de escritura totalmente diferente al que nosotros tenemos hoy en día. Entonces la tradición oral y la tradición literaria fue mediante los relatos orales que se transmitían de generación en generación. Es así que nosotros conocemos los cuentos y las historias de las tribus es porque éstas en el principio se transmitían de forma oral. Y entonces, al ser oral, no tenía un autor definido. Nosotros ya con esta explicación tenemos tres características importantes. La primera, que la literatura prehispánica está basada en las tres culturas, maya, azteca e inca. Y también que la literatura prehispánica era oral, y al ser oral era anónima. Ahora, sé que ustedes se preguntarán, pero Sergio, ¿de qué hablaban o qué se contaban o qué narraban los indígenas antes de la llegada de los españoles? Pues básicamente lo que los indígenas contaban o transmitían de forma oral
era sobre los dioses, sobre los héroes indígenas, sobre la agricultura, sobre la familia y sobre sus costumbres. Es así que los relatos narraban, por ejemplo, la historia del maíz o el nacimiento del maíz, la historia de los dioses, la historia de la conformación de un pueblo y la conformación o el nacimiento de la mujer. Y así como lo hacían en la literatura griega, se hablaba entonces de los dioses y de los héroes. La literatura prehispánica fue politeísta, en donde existían muchos dioses y cada dios tenía también una historia que contar sobre su nacimiento. Y es de esta forma que nosotros podemos rescatar el libro del Popol Vuh, pues en este momento no se puede hablar de literatura prehispánica si no se menciona este libro. Y este libro se enseña desde México hasta Argentina en todas las escuelas de primaria y de bachillerato. Es así que nosotros en Colombia hablamos del Popol Vuh, pero también en Argentina, en Perú, en Bolivia, en México y en Guatemala y en todos los países de Latinoamérica. El libro del Popol Vuh se conoce por ser un libro del consejo. En él hay historias sobre astrología, religión, las costumbres y los dioses. Y en este libro se explican también el nacimiento del maíz. Y también se habla de algunos fenómenos de la naturaleza que los indígenas trataban de explicar mediante hechos de ficción. Este libro fue rescatado primero por Fray Francisco Jiménez, que transcribió y tradujo estas historias al español. Luego, en 1715, elaboró una versión en prosa que estuvo acompañada de otro libro escrito por él llamado Historia de la provincia de Santo Vicente de Chiapas y Guatemala. Estos libros de Jiménez permanecieron olvidados y archivados en el convento de Santo Domingo hasta 1830, cuando fueron trasladados a la Academia de Ciencias de Guatemala. En 1854 fueron encontrados por el austríaco Karl Schurze, quien en 1857 publicó el primer tallado de Jiménez en Viena bajo el título de Las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. Pero sería el abate Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg quien tradujo el texto al francés y lo llevó a Europa en 1861 con el nombre de Popol Vuh. Y es gracias a Jiménez que recopiló estas historias, y es también gracias al abate Charles quien tradujo y quien publicaría este libro al francés, y en Francia empezó a publicarse y a expandirse muchísimo más, hasta que en el día de hoy este libro se consigue fácilmente en cualquier librería. Y aunque la literatura prehispánica fue muy importante en el continente americano y todavía sigue siendo importante, es el hermano menor de la literatura, pues muy poco se habla de ella. Y es por eso que los profesores de español enseñamos literatura prehispánica en las aulas, para que los estudiantes sientan amor por el territorio. Y los dejo con este video para que ustedes se suscriban a este canal para seguir hablando sobre literatura y para que nosotros sigamos recordando aquellas historias que se escribieron en el pasado. Los invito también a descargar mi libro El incesante silencio de tu voz y Diario de una crisis, que dejo en la descripción de este video.